Fantástico. Es muy importante. Hay una canción que dice la vida plástica. Vivimos una vida plástica. En verdad no me acuerdo de la canción ahora, pero es una salsa que me encanta. Y Alex, ¿la conoces? De plástico. exactamente. Por ahí. Eso es lo que yo digo. Tú ves. Edificio cantonoso y un corazón de los pies. Te Exactamente. la pongo. Y mira, ese tema hace mucha referencia porque hay que preguntarse realmente si nosotros vivimos una vida de plástico. Y cuando yo digo eso es porque el plástico es uno de los materiales más abundantes del planeta y su masividad en el uso es una preocupación para muchos, sobre todo por su incapacidad de rápida degradación, lo que se traduce en montañas y montañas de plástico que son residuos y que tardarán unos cuantos miles de años en degradarse. Caso contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con el papel. Entonces, en el tema de hoy queremos compartir más o menos cuáles son esas definiciones del plástico, cómo el plástico ha llegado así a meterse tanto en nuestras vidas y cuál es el futuro del uso del plástico. Así es, y se denomina plástico a todos aquellos materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Esta propiedad confiere a los plásticos una gran variedad de aplicaciones. Su nombre deriva de plasticidad, una propiedad de los materiales que se refiere a la capacidad de deformarse sin llegar a romperse. Y justamente los plásticos son derivados de petroquímicos. Los plásticos derivados de petroquímicos son de fácil fabricación y sus costos son muy bajos, por eso lo utilizamos tanto. Por ello sus aplicaciones son múltiples y en diversas escalas. Más de un tercio de los plásticos, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Europa, se utilizan en productos desechables. O sea, 1 de cada 3 objetos hechos con plástico se usa para ser desechado. Por ejemplo, envases, utensilios para alimentación y bolsas de basura. Además, los plásticos se utilizan en edificación y construcciones, movilidad y transporte, dispositivos eléctricos y electrónicos, agricultura, atención sanitaria, entre muchos otros rubros. En verdad que en la actualidad el uso de los polímeros o del plástico se remonta al año 1600 antes de nuestra era, cuando culturas antiguas mesoamericanas procesaron por primera vez el caucho natural, el que sale de una mata, en objetos, de un árbol, en objetos sólidos como bolas, figurillas humanas, bandas para atar cabezas de hacha, los agarradores de madera y otros objetos. Que es sorprendente porque siempre tenemos la idea de que el plástico está ligado a la modernidad, pero ya había una especie de uso primitivo del plástico. Imagínate. Estos antiguos mesoamericanos obtenían esta materia prima para fabricar estos objetos de caucho de látex producido por el árbol Castilla elástica. Esta especie es nativa de las tierras bajas tropicales de México y América Central. El látex es un líquido blanco pegajoso que cuando se seca es un sólido frágil que retiene su forma. Cronistas españoles relataron que los indígenas mesoamericanos procesaban el látex. Y la volcanización es conocido como el proceso mediante el cual se calienta este caucho crudo en presencia de azufre con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. Se dice que fue descubierta accidentalmente este proceso de vulcanización por Charles Goodyear. Ese suena un poco conocido. Goodyear. En 1839 al volcar un recipiente de azufre y caucho encima de una estufa. Esta mezcla se endureció y se volvió impermeable, a la que llamó vulcanización en honor al dios griego del fuego Vulcano. Sí. ¿Y por qué el plástico está en todos lados? Los plásticos siempre están presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Los avances conseguidos por esta en los últimos 30 años no habrían sido posibles sin este material, que es fundamental en sectores como la agricultura, la industria, la alimentación, la medicina, las telecomunicaciones o el transporte. Y están en todos lados en verdad porque los plásticos son versátiles, son duraderos, con una muy buena relación costo-eficacia, son seguros y ligeros, y todas esas cualidades lo han convertido en la opción elegida por fabricantes de diferentes áreas. Entre las exigencias actuales se incluye también la necesidad de encontrar un equilibrio entre esas ventajas y la protección del medio ambiente.
Y eso porque hay una cara de la moneda muy diferente. Estudios científicos han demostrado que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en nuestros océanos. De acuerdo con el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, se desecha el 95% de los plásticos que usamos durante un periodo corto de tiempo. Un hecho que afecta al medio ambiente y además hace que no se aproveche la oportunidad de mercado de 80,000 a 120,000 millones de dólares cada año si se utilizara los 8 millones de toneladas de plásticos que acaban en el mar. Hay grandes islas de basura en el mar. Tal vez ustedes ya han escuchado de esto. Los conocen como los continentes de plástico. Sí. Y están en los diferentes océanos del planeta. Las islas de basura son aglomeraciones de residuos no biodegradables que por el influjo de giros oceánicos, el sistema de corrientes marinas rotativas, porque tal vez ustedes han escuchado, hay un sistema mundial de corrientes marinas que van impulsando este plástico y hacen que se acumule en extensas balsas flotantes. La más grande hallada hasta el momento es la isla de basura en el Pacífico, pero hay otras 4 repartidas en los demás océanos, a excepción del Ártico y el Antártico. Actualmente la isla más grande es 16 veces mayor de lo que se pensaba. La superficie del Pacífico cubierta está más o menos uniforme por esta superficie de desperdicios y tiene ya más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 3 veces el tamaño de Francia en residuos plásticos en el medio del océano. O sea, súper enorme. Súper enorme. Súper enorme. De basura. El problema del uso del plástico es que determinados artículos de plástico pueden demorar hasta 1000 años en descomponerse en los vertederos. Las bolsas de plástico que utilizamos cada día toman unos 150 años en biodegradarse, mientras que las botellas de plástico fabricadas de PET o PVC podrían necesitar un mínimo de 450 años. Los pañales desechables, las toallitas íntimas femeninas y los productos afines pueden pasarse aproximadamente unos 500 años en un basurero antes de descomponerse por completo, lo que subraya los esfuerzos de los programas que ofrecen pañales absorbentes basados en otros tipos de materiales como el papel, por ejemplo, y el reciclaje adecuado de los productos similares. Y es increíble pensar, Cindy, que uno utiliza estas cosas, estas botellas, como esta que tengo, por ejemplo, aquí hoy. Que, por cierto, es reusable. No es que compre una botella nueva todos los días. En realidad es increíble como tú consumes una de estas cosas un par de minutos y eso quedará más años que lo que tú vivirás. Sí. Tú te vas a morir y todavía eso va a seguir ahí descomponiéndose lentamente. Es verdad. ¿Qué alternativas busca la ciencia frente al uso de plásticos sintéticos? La suerte es que hay grandes avances, y estos avances han sido posibles gracias a los polímeros que, por la variabilidad de su estructura, presentan propiedades mejores o similares que otros materiales y a bajo costo. Pero sus atributos son a la vez sus desventajas. La resistencia a la humedad, a la corrosión y a las bacterias hacen del plástico que sea difícil de degradar. O sea que por lo que nosotros usamos el plástico es lo mismo que hace el problema del plástico. Es creciente la amenaza a la fauna, a la flora y a la vida en general de los ríos y mares. Se alteran los rellenos sanitarios y se causa en todo caso una contaminación global que es sumamente alarmante. Sí, señor. Y la basura plástica está creciendo, como lo hemos dicho anteriormente, a un ritmo constante y alarmante, según el último estudio elaborado por el Foro Económico Mundial. Asimismo, esto es un problema de gran dimensión, puesto que la producción de plástico utiliza millones de barriles de petróleo año tras año. Ante esta situación, Francia ha tomado la decisión de prohibir todo tipo de utensilios de plástico para uso en alimentación y seguirá permitiendo la venta de productos compostables y de origen biológico. Esta nueva decisión entrará en vigor en el año 2020. Y es una decisión que ha sido realmente elogiada por el mundo entero. Francia quiere promocionar la reducción de residuos al fomentar el reciclaje, ya que en ese país se calcula que
casi 5 millones, en este país se calcula que casi 5 millones de vasos y platos plásticos que se tiran a la basura. De esos 5 millones, solo el 1% se recicla. Esta cifra quiere decir que son desechados 150 vasos de plástico por segundo en Francia. Con ello se podría construir una pirámide de 7 kilómetros de largo y 8 de ancho, el equivalente a 25 torres Eiffel de plástico. Hay grandes ejemplos en el mundo, grandes ejemplos de pequeños lugares. Uno de estos es un pequeño pueblo en Guatemala, que realmente ha dado el ejemplo, ya que no solo en grandes ciudades o en países muy ricos, hay también lugares en el mundo que se han puesto manos a la obra y han conseguido vivir sin usar plástico. Ese es el caso de un pequeño pueblo que se llama San Pedro La Laguna en Guatemala y ha estado muy compartido en las redes en los últimos meses, donde por órdenes municipales se llegó a la decisión de quitar definitivamente las bolsas, envases y recipientes de plástico. Los habitantes de San Pedro La Laguna han sustituido este material por otros materiales biodegradables. Este pueblo de unos 10.000 habitantes adoptó legalmente en 2016 esta medida tras una consulta. El objetivo era prohibir y multar el uso de plásticos para preservar el lago Atitlán, que se había convertido en un vertedero de basura. Este lago es una de las principales fuentes económicas de los pescadores locales, además de que sirve como un centro turístico. Mauricio Méndez, alcalde de la localidad, explica que su intención es que la menor cantidad de basura acabe en el lago. No se trata solo de hallar la forma de reciclarla o vender la basura, también de cómo dejar de producirla. Son sus palabras. Hay que cambiar el concepto que se ha manejado de salvar el medio ambiente conceptualizándolo como algo ajeno. A quienes debemos de salvar es a nosotros. Somos el último recurso que le queda al planeta, añade Mauricio Méndez. En San Pedro La Laguna se ha sustituido todo este plástico por otros materiales biodegradables y han vuelto a sus orígenes. Ahora el pan lo guardan en servilletas tejidas por artesanos de la región. La carne, pescado o queso se envuelven en hojas de plátano o la compra en el mercado se carga en canastas tejidas con palma. Nuestro aporte es completamente fundamental. En primer lugar, los gobiernos deben establecer medidas para que las bolsas plásticas dejen de utilizarse, asegurar también la correcta gestión del reciclaje y fomentar la economía circular. Aunque en muchos lugares la prohibición de bolsas de plástico esté vigente, no siempre se cumple. Depende de nosotros no aceptarlas y llevar en cambio nuestras propias bolsas de tela, resistentes y fáciles de conseguir. Otra opción son cestas o carritos. Usar botellas retornables para comprar bebidas, evitar la compra de productos muy envasados. Las pajitas o pitillos plásticos son totalmente prescindibles. Sustituir tuppers de plástico por aquellos de vidrio y no comprar productos desechables, por ejemplo los utensilios de cocina. Por último, reutilizar aquello de plástico que ya tengamos y en caso de desecharlo, que sea en el caso de desecharlo, que sean los containers adecuados para reciclarlos. A reducir el uso del plástico está acompañado de una vida menos consumista. Es una decisión de nosotros como ciudadanos, como consumidores, en la que nos damos cuenta que es realmente lo necesario y que podemos evitar. Asimismo, muchas de las medidas que adoptemos nos harán ahorrar dinero. La contaminación por plásticos es un mal que afecta al mundo entero y aunque actualmente ya existen muchas iniciativas que regulan o impiden su uso, aún queda mucho camino por recorrer para erradicar por completo el uso abusivo de este material. Animar a los políticos locales a que instauren legislaciones existentes o a que prohíban el uso de bolsas de plástico es una forma de ayudar. Comprar productos que contengan menos plástico y utilizar bolsas de tela, como ya mencionó Cindy, o de papel recicladas es un punto importante. Apoyar los proyectos de reciclaje y colaborar en uno de tu barrio. Corta o rompe los anillos de plástico que hay en las latas de refresco de cerveza y reúnelos porque estos pueden servir como trampas para especies que habitan en el mar. Cuando vemos todo este tipo de información es increíble porque antes de yo llegar a Francia yo no entendía, o sea, no es que no entendía, es que tú no te das cuenta de la cantidad de bolsas plásticas que tú utilizas. Sí. Y eso es inclusive tratando de reducirlo. Y creo que lo he dicho antes en el programa en donde yo he
he ido a tiendas en donde tú dices yo no quiero bolsas y te obligan a tomar bolsas porque es la forma que ellos tienen para saber que en teoría tú pagaste por ese producto. Que me imagino que la factura no sirve de nada, ¿verdad? Pero mira, no es solo bolsas plásticas, es toda la forma. Yo creo que en realidad la sociedad tiene que concientizarse, pero hacerse también más eficiente. Porque, por ejemplo, vas a un supermercado y te imprimen 10,000 papelitos de bonos y tonterías que tú no nada que ver. Y claro, tú necesitas tomar tu cuenta, pero es un montón. Y algunas de estas facturas son en papel de muy buena calidad que están consumiendo. Es verdad. Y más ahora con la tecnología que se tiene, que puedes tenerlos en el teléfono, esos bonos. Te los pueden enviar por teléfono, por email y con simplemente escanearlos o algo, ¿sabes? Podría funcionar en lugar de, como dices tú, de darte una faja así con 800,000 papelitos con los bonos. Igual, como dices, lo de las bolsas. Lo que pasa es que también yo pienso que con el transcurrir del tiempo es que el ser humano se está dando cuenta del daño que le ha hecho a la tierra y que antes no había esta conciencia con respecto a todo lo que se está causando y ahora de más en más se está hablando de eso, se está tratando de recuperar todos los daños que se han causado a la tierra en general, y yo creo que por eso es que ahora sí escuchamos eso y que nos estamos dando cuenta. Como tú dices, antes uno no se daba cuenta de la cantidad de bolsas que utilizábamos. Ahora lo piensas. Yo creo que también es el hecho, como tú dices, para mí son dos tragedias. La tragedia número uno que pasa con el medio ambiente, y no es una teoría que yo vengo a inventar, sino que ya he escuchado antes, la teoría de los comunes, en donde si tú enfrente de tu casa tienes un bosque, tú no lo cuidas porque tú dices, bueno, lo cuidará otro. Y ese otro no lo cuida porque dice que lo cuidarás tú. Entonces al final todo el mundo lo usa, nadie lo cuida, y al final es la tragedia, que es común a todos, nadie se lo cuida. Sí, es verdad. La otra cosa que yo creo que es fundamental y que en los últimos años ha tenido un efecto muy fuerte es que tú sabes, como dicen, que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces el ser humano por muchísimos años tomó muchísimas iniciativas y se hacía loco, no le daba la mente a eso. O sea, cortaba no sé cuántos árboles en tal país que quedaba súper lejos, no me importa. Pero ahora que tú ves que el sistema te está devolviendo, que tú vas a la playa y hay oleajes de basura, que tú vas al bosque y ya no hay árboles, o que tú quieres tomar agua limpia y no hay agua limpia, o que viene un huracán muy fuerte porque hay un aumento de la temperatura increíble. Entonces, donde ya tú no puedes hacerte el loco, porque tienes que resolver. Exactamente. Pero es triste llegar hasta ese punto de esperar a que pasen cosas como esas para darte cuenta de que tienes que hacer algo. Ponemos el candado cuando nos roban. Ahí es que estamos. Entonces, por mucho tiempo también se discutió el hecho de que la forma de fomentar el cambio para proteger el medio ambiente era como, ay, pobre medio ambiente, hay que cuidarlo porque si no, ay, los pobres animales. Pero no es así, pobres nosotros, porque el ambiente, la naturaleza, la tierra va a seguir. Sí. Animales y seres vivos muchísimo más grandes que nosotros, quién sabe si mucho más inteligentes algunos, han desaparecido de la faz de la tierra. Sí. Entonces, cuando nosotros tratamos de cuidar el ambiente, tiene que ser de un punto de vista de yo me estoy salvando yo también, ¿no? Sí, es verdad. Porque es como tú dices, al final nos estamos salvando nosotros mismos, estamos salvando a la raza humana. Porque todo es una cadena. Porque van a haber animales que van a seguir desapareciendo, lo que significa también que van a haber plantas que van a ir desapareciendo, lo que significa que va a ser alimento que va a desaparecer también para el ser humano. Y mira, por ejemplo, en el Amazonas, bueno, tú que vienes de un país que tiene una gran porción del Amazonas, sí. Hay especies de insectos que solo existen en un solo árbol. O sea, ese árbol cuando lo cortan para madera o para producción agrícola, ya no hay. Ya ese insecto desaparece totalmente, ya no hay en toda la tierra. Entonces muchas de las cosas que, bueno, yo nunca he ido al Amazonas, a pesar de que conozco mucho sobre ella.
en realidad hay recursos que nadie conoce. Y cuando tú destruyes estas plantas, estos ecosistemas, ahí puede estar la cura de tal cáncer, ahí puede estar la cura de tal enfermedad, la producción de energía de tal forma o de una materia que uno nunca ha visto. Es verdad. Así como el caucho fue por tanto tiempo utilizado, también hay muchas cosas que tal vez no conocemos. Y son oportunidades que para los seres humanos van desapareciendo. Pero mira, hacen nuestros compañeros de Guatemala. Es verdad que tú puedes envolver ya de por sí aquí la baguette, cuando tú la compras, te las dan en un papelito mínimo, que a mi padre casi le da un infarto cuando ve la baguette y el papelito nada más para que la agarre y me dice, pero vamos a llevar eso por la calle así. Sí. ¡Qué horror! Y lo vas a poner así en la mesa. Pero es que, porque estamos acostumbrados a que siempre llevan la bolsa que lo tapa completamente. Y mira, depresión total me da cuando yo veo un súper y tú ves que hay una naranja que está en plástico. Sí. O un aguacate en plástico. Bueno, o una piña en plástico. Eso es totalmente tonto. Hace poco lo comenté, creo, lo de la mandarina. Que la pelan y la meten en una caja de plástico, señor. O sea, déjenlo en su piel de mandarina tranquilito. Y sí es verdad que además vas a comprar, como tú dices, una piña y va a venir alguien y la va a meter en una bolsa de estas de plástico que tienen para las verduras o las legumbres. No, señor, es una piña. Usted coge su piña, se la lleva y después la cortas y la metes en tu bolsa de tela o... Mira, en todos los supermercados te venden la bolsa que no es de tela pero que tampoco es de plástico. Las grandes con las asas súper largas. Y que son reutilizables, las que son duras y son reutilizables. Oye, te compras una de esas, la usas porque duran muchísimo y las puedes usar para todo. Si ya después no la quieres usar para las compras, puedes usar para otras cosas. Con esas bolsas, tú metes tu piñita ahí sin plástico y no le pasa nada. No se te va a romper la bolsa, ni mucho menos. Mira, una de las preguntas surgiendo ahora, ya casi para concluir, es que aquí en Francia dentro de poco van a, como dijimos, a prohibir el uso de cuchillos plásticos, vasos plásticos, tenedores plásticos. Y uno se pregunta, ¿y cómo vamos a hacer? Pero yo vi, me parece que fue en la India, este señor que ha inventado cucharas, cuchillos, cubiertos en general, como los de plástico, y tú los usas, pero te los puedes comer. Porque están hechos como de un cereal. Entonces, imagínate, el ser humano tiene una capacidad increíble de encontrar soluciones, ¿no? Soluciones, claro. Lo que hay es que querer encontrarlas. Así es verdad. Y como dijimos, cada quien poner su granito de arena. Yo, por ejemplo, tengo en el trabajo tomo mucho café. Bueno, en la mañana tomo mi café y en la tarde puedo tomar té o algo. En vez de agarrar los vasos plásticos que están al lado de la máquina de café, yo me agarré mi taza y todos los días me sirvo en mi taza. Y así ya por lo menos evito de estar que te tomas un café y botas el vaso, te tomas un té y botas el vaso. Y por lo menos tengo mi taza, que sí que la tengo que lavar, pero la tengo y evito también de utilizar plástico. Tengo mi botella de agua que lleno porque tenemos también una fuente, nos colocaron una fuente de agua y así lleno mi botella también de agua. Y hay tantas cosas, hay tantas maneras de que podamos reducir la utilización del plástico y que no nos damos cuenta y que de verdad tendríamos que tomar un poquito más de conciencia al respecto, porque pienso que cada uno poniendo un granito de arena de verdad se puede llegar muy lejos. El plástico no va a desaparecer nunca al 100%, pero por lo menos reducirlo hasta un punto que se haga menos daño al planeta. Así mismo es. Alex, nuestro querido Rodríguez Teacher nos dice que nos mandó la receta del aire del WhatsApp. A ver. Ahí nos envió unos cuantos modelos de aire acondicionado Femeson que ya más adelante compartiré con todos ustedes. Ay Dios, ya vamos a ver qué. Vamos con unos pequeños saluditos antes de compartir la receta. No, la receta no la podemos compartir porque son imágenes, pero son modelos de aire acondicionado con hielo y un abanico y al final se convierte en un aire acondicionado. Yo pensé que les había dicho. No. Ok, bueno, ya Alex nos los pasará luego. Sí, ya luego lo compartiremos en las redes. Tenemos el ejemplo Rodríguez Teacher que nos dice: el ejemplo más sencillo de la vulcanización es el picapollo. ¿Cuál es el picapollo? El picapollo es el pollo frito.
¿Ah, sí? Sí, Se llama picapollo en República Dominicana. pica pollo. Sí. Cuando fríes el pollo, lo que da el aspecto crujiente es la vulcanización. Imagínense. Mi mamita querida y hermosa que nos manda también saludos. Un beso enorme a mi mamá. Quiero mucho, mamita. Saludos. Bella. Saludito para mami. Sí. Y tenemos también a Carlos Ochoa que nos dice buenas. Un saludo para ti, Carlos. Un beso enorme. Mireya Escobar también que nos saluda. Edas Turcios. Y tenemos a Ana Elvira Pascual que nos dice excelentemente trabajo. Debe ser excelentemente trabajo. Saludito para nuestra Muchas querida gracias. amiga Ana Elvira Pascual, una dominicana en Bruselas, Bélgica, representante de la Fundación Ayacan, a favor de todo lo que tiene que ver con los más necesitados de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Así que un saludito para nuestra querida amiga Ana Elvira Pascual. Un saludo abrazo. para ella y muchísimas gracias por tu mensaje. Claro que sí, siempre conectada. Gracias por la sintonía. Y bueno, lamentablemente llegamos. ¿Tienes algún saludito, Final. Josué? ¿Alguna Déjalo por allí. los mensajes finales? No, en realidad que gracias a las personas por seguirnos. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes, compartir información que puede ser útil. Y déjenos Como saber. esta de hoy de los plásticos. Claro que sí. Sí. Con esto que Mm-mm. se está dando la vuelta al mundo, no más al plástico. Sí, señor. Por favor, cuidemos nuestro planeta. Y los que me están viendo antes de que me juzguen con mi botella de plástico, Es compré esa reutilizable. que no es de agua, es de agua gaseosa. La tuve que comprar porque estaba en sed en el medio de la calle. Y la vengo reusando mucho tiempo. Pueden ver videos atrás que tengo la Ya ven a la misma botella. botella. Para que no digan, mira cómo está ese al lado del plástico y mira cómo está consumiendo. No, es que todos bebemos y todos tenemos nuestras botellitas de agua. Pero como dices tú, lo importante es reutilizarlas. Yo tengo la mía al lado de mi cama todas las noches, que es esta. Ajá. La que la mía, miren, de 1 litro. O sea, esto no lo compro todos los días. Y esta la lleno todas las noches para tomarme mi agua. Así que eso es lo que hay que hacer. Se sabe que se va a seguir utilizando el plástico, pero intentar Tratar de reducir un reutilizar. poco la explotación del plástico. No sé cómo se va a hacer porque el problema es que aunque la utilicemos menos, las fábricas de plástico siguen haciendo Sí. envases y plásticos. Entonces hay una presión, una competición entre los fabricantes, la utilización, los comerciantes. Entonces vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Sí, ya veremos, pero bueno, hay que conseguir un acuerdo para todos, porque también si se cierran estas fábricas, imagínense tanta gente que se quedará sin empleo. Pero bueno, ya ellos sabrán, ellos arreglarán su cosa, nosotros poniendo nuestro granito de arena ya tenemos suficiente. Así que bueno, muchas gracias a todos aquellos los que nos han acompañado el día de hoy, los que nos han escuchado. Muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir con nosotros sus opiniones. Los esperamos con muchísimo amor y cariño muy pronto en Enfoque Cultural, porque nuestra radio se va unos días de sábado. un solo sábado de descanso y ya volveremos próximamente. Igual los mantenemos al tanto. Síganos por nuestra página para que sepan cuándo nuestra programación va a retomar. Así que un beso a todos y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Besitos. Excelente fin de semana. Hasta Sí, la señor. próxima. Que no va a hacer mucho calor.